creo que si Dios te permitió llegar hoy aquí es para que tú puedas recibir esto que yo sé que te va a bendecir. Igual a todos los que están conectados, miren allá, no se me dejen distraer. Yo sé que Dios va a edificar sus vidas y quiero que ustedes sepan que, óigame bien, todos nosotros necesitamos entender el peso, el valor, lo que significa tener entendimiento. Escúcheme bien, persiga constantemente el entendimiento, la sabiduría y la comprensión de las cosas. La Biblia dice sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y ante todas tus posesiones adquiere inteligencia. Tenga entendimiento. Sepa usted que la ignorancia te debilita. En cualquier rama, en cualquier oficio, en cualquier desempeño de vida que tú tengas, el ser ignorante te debilita. No basta solo con haberte graduado. No basta con haber hecho un curso determinado. Necesitas perseguir sabiduría de forma constante. Con relación a esto, la Biblia dice que si alguno cree que sabe algo, no lo sabe en su justa medida. No lo sabe como pudiera llegar a saberlo. Porque la sabiduría es infinita. Piense usted, el abecedario de la lengua española, ¿cuántas letras tiene? 28. Bien, de ahí salen los libros. De esas 28 letras salen libros, salen enciclopedias de 28 letras usadas de diferentes formas. 28 para sacar libros, enciclopedias, sacar cosas infinitas con 28. Porque en el conocimiento, en la sabiduría no hay fondo. Así que sigue creciendo, sigue aprendiendo, porque cada vez que creces en conocimiento, escuche, dice Eclesiastés capítulo 10, verso 10, si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Ya sea que usted sea un empresario o un profesional o un ministro, a la gente le da mucha seguridad escucharte hablar con sabiduría. Le da seguridad el hecho de estar conectado contigo cuando sabe que tú eres una persona que persigues constantemente la sabiduría. ¿Por qué es importante esto? Te evita tropiezos, te evita fracasos. Incluso cuando te equivocas, puedes corregir el fallo de forma rápida, de forma sabia, cuando tienes sabiduría. Porque no es que no te equivoques, es que la gente sabia cuando se equivoca aprende del error. Porque aún en eso te libra la sabiduría. ¿Alguien dice gloria a Dios? Entonces, ¿qué ha pasado en mucho tiempo? En mucho tiempo hay cristianos que creen que el solo hecho de haber confesado a Jesús como su Señor y Salvador es suficiente. Y aunque eso es lo más importante, porque lo es, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, así que sí lo es, no es todo. El cristiano, para poder ser verdaderamente efectivo, necesita tener, ayúdeme, ¿qué necesita? ¿Tener qué? Sabiduría. Muy bien, sabiduría. Miren, hay mucha gente que a pesar de ser cristiano está en desventaja. Y alguien dirá, ¿cómo así? Yo le voy a decir por qué. Porque no conoce los principios bíblicos. Y el hecho de usted no conocerle resta autoridad. Es más, dice la palabra, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Me gusta esto porque el Señor dice, es mi pueblo, es mío, ese pueblo es mío. Ese pueblo no es huérfano, tiene padre. Yo soy el dueño de ese pueblo. Pero con todo y que es mi pueblo, perece. Con todo y que son míos, perecen. ¿Por qué? Porque les falta conocimiento. Así que no queremos que usted perezca hoy. Y por eso el Señor hoy trae una carga de revelación y conocimiento que va a bendecir tu vida. Ahora yo quiero que tú le digas al que te quede cerca, Dios te va a hablar hoy. Dile, Dios te va a hablar hoy.
Ujú. Míreme, si usted escucha a alguien por ahí que ignora o que peor aún, en el peor de los casos, no es que solo ignora, es que denigra la importancia de adquirir sabiduría, sepa usted que la Biblia dice que el que anda con sabios será sabio y el que anda con necios será contado entre ellos. Entonces cuídese usted de la gente que no le importa y denigra la sabiduría. Porque déjeme decirle lo que pasa. Cuando usted es una persona que vive atropellando principios, es como ese que se vive dando contra una piedra tratando de herirla. Imagínate que tú te estás golpeando todo el tiempo contra la piedra porque tú estás enojado contra ella y necesitas herir la piedra. No, no. El Señor le dijo a Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Usted no rompe reglas, las reglas cuando usted no las sigue, lo rompen a usted. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Muy bien. Entonces, escúcheme bien, necesitamos comprender que no es verdad que el edificio es alto por causa de su altura. La realidad es que pudo llegar tan alto por causa de la zapata. No es verdad que el cuerpo se mueve solo. Los médicos que están aquí saben mejor que yo que hay órganos vitales que son los responsables de que haya vida en el cuerpo. Si no hay vida en los órganos vitales internos que no se ven, entonces lo que se ve no funciona. Vamos. Si yo descuido lo que no se ve, lo interno que le da vida a lo que se ve, por más bonito que se vea, no funciona. El motor del vehículo es más importante que su carrocería. Porque un vehículo no fue comprado para andar parqueado, para que lo dejemos ahí a ver qué lindo se ve. No, 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 tiene que mover la gente. Tiene que moverla y sin motor no la mueve. Ayer hablábamos acerca de el peligro de no entender las cosas espirituales. Decíamos exactamente esto. El problema de pelear con un enemigo que no se ve. ¿Alguien estuvo en el segundo servicio? Es que usted termina atacando lo que usted ve y no es su enemigo. Dice la palabra en el libro de Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que es contra principados, potestades, huestes espirituales en las regiones celestes. Pero hay gente que está mirando solo lo que se ve, solo la altura, solo el cuerpo, solo la carrocería. No, vamos a atender la raíz para comprender el comportamiento de las ramas. ¿Alguien dice amén? Dicho esto, yo quiero que usted me escuche. No se puede ejercer autoridad sin entendimiento espiritual. No se puede tener autoridad sin entendimiento espiritual. El creyente que ignora las bases del poder espiritual vive limitado aún teniendo herencia disponible. ¿Por qué? Porque no entiende el poder que le fue otorgado. Usted tiene que saber que usted no solo es un cristiano, que usted no solo es un evangélico, que usted no solo es una persona que ama a Dios. Usted, por ser cristiano, a usted le ha sido conferido una carga de poder y de autoridad que usted tiene que entenderla para poder saber administrarla. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. Pero oiga lo que dice Proverbios 19, verso 2. Todo el mundo atento. Proverbios 19, verso 2 dice: el alma sin ciencia no es buena. Oiga eso. El alma sin ciencia no es buena. Y no habla de que sea mala en maldad. Es que no está operando en su potencial máximo. ¿Por qué? Porque le falta ciencia. Y dice el proverbista, el alma sin ciencia no es buena. Proverbios 19:2. Además dice Oseas en el verso que acabamos de mencionar, 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y voy a completar el texto que dice, ¿por qué rechazaste el conocimiento? Yo también te voy a rechazar a ti. Léalo.
porque desechaste, dice la Reina Valera, el conocimiento, yo también te voy a desechar a ti. Oiga cómo es Dios con la gente que se pone rebelde ante el conocimiento. Usted hoy aquí va a aprender algunos puntos que van a transformar tu vida para siempre. Para siempre, en el nombre de Jesús. Pero escucha esto, quien solo entiende lo que es el Espíritu Santo porque sabe que es la tercera persona de la Trinidad. Y dice, yo sé que el Espíritu Santo fue enviado a nosotros, vive dentro de nosotros. Señores, eso es absolutamente correcto. La pregunta es, ¿tú lo conoces y sabes exactamente a qué Él vino a ti? Dice la palabra que la función del Espíritu Santo en la vida del creyente es glorificar a Cristo. Que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos vive en ti. Entonces no es coherente que tú viviendo dentro de ti al mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, tú andes en depresión. No, Señor. No hay forma de que la ansiedad te venza. No se puede. No se puede. Dígale al que le quede cerca, hay poder dentro de ti. Ahora bien, es importante entender el poder, pero entender en qué orden debe ser usado. Escuche esto, el poder sin conocimiento se convierte en abuso y frustración. Poder sin conocimiento se convierte en abuso o frustración. Y el conocimiento sin poder se vuelve teoría sin fruto. Alguien dirá, ¿cómo así? Te lo voy a explicar. Míralo aquí. El poder sin conocimiento se convierte en abuso o frustración. ¿Por qué? Porque hay poder, lo que no hay es buena administración del mismo. Escúcheme, hay gente que tiene poder, pero no tiene conocimiento para poder usarlo bien. Y por eso, con todo el poder que tiene, abusa del poder que tiene. Pero entonces tener conocimiento sin poder también es un problema. Porque hay gente que solo tiene conocimiento y no tiene poder. Entonces tener solo conocimiento sin poder es tener teoría sin fruto. Pero cuando usted tiene poder y conocimiento, usted se convierte en un cristiano, en un hombre, una mujer efectivo para los asuntos del reino y para bendición de su generación. ¿Alguien dice gloria a Dios? Por eso, solo quien entiende el diseño del reino puede ejercer el poder de Dios sin salirse del orden de Dios. Escuche esto, no basta con tener dones. Aquí hay gente y conectada a esta transmisión hay una multitud de gente que yo sé que no me equivoco cuando digo que están dotadas de talentos, de dones, y qué bueno, celebramos eso. Que Dios bendiga tu vida, te haga ser productivo con tus dones, pero la realidad de esto es que no basta con tener dones. No basta con tener dones, hay que tener entendimiento para poder ser productivo con los dones. ¿Alguien dice gloria a Dios? La revelación da legitimidad a la autoridad. La revelación, el conocimiento, el entendimiento da legitimidad a la autoridad. El conocimiento te salva la vida. Vamos, que yo tengo que explicarte lo mejor. Cuando usted es una persona con dones en una iglesia y solamente tiene dones, cualquier cosa va a ser un problema para ti porque te falta entendimiento. Pero cuando usted tiene conocimiento, puede en ese mismo lugar donde Dios te tiene, haber cualquier situación, hasta con el pastor, la pastora, el líder que tú admiras, y tú te quedas firme, plantado en la roca, porque tú sabes que a ti no te llamó hombre, te llamó Dios. Ahí, escúcheme, mucha gente se descarría porque otro falla, se enfría, se apaga. Y usted dirá, ¿pero por qué? A veces ha oído decir que quien lo llamó fue el Señor, pero esa revelación no la tiene en su alma. Porque cuando la revelación tú la tienes en el alma, no solo por haberla oído, entonces por la revelación en tu alma, tú sabes que se puede descarriar quien se descarríe.
Y tú no llegaste aquí porque un hombre te trajo. Escúchame, quien te trajo fue el Señor. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte a Él. ¿Alguien dice amén? Amén. Entonces, escuche bien lo que le voy a decir. Hay algunas definiciones aquí que yo quiero que usted la vea conmigo. Vamos a verlas rapidito. Yo quiero hoy que aprendamos acerca de lo que es el poder, acerca de lo que es la autoridad y acerca de lo que es la jurisdicción. Poder, los abogados que están aquí van a entender muy bien esto hoy. Y usted también lo va a entender. Poder, autoridad y jurisdicción. Vamos a la palabra. Dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. ¿Qué dice, Cristina? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Escúcheme, la palabra poder según el original griego, por favor recuerde que la Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento en el idioma hebreo, en el Nuevo, en el griego. La traducción que usted tiene, la que yo tengo en español, no es la original, es una traducción. Cuando queremos ver los términos originales, tenemos que ir al lenguaje original. Dígase, si quiero entender exactamente el peso del sentido de una palabra en el Nuevo Testamento, debo ir al original donde el testamento se escribió, ¿verdad? En el que el testamento se escribió, en este caso, el original griego. Y ahí la palabra poder usada en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, Hechos 1, 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esta palabra ahí es dunamis. Es dunamis. Y significa literalmente fuerza, capacidad, habilidad sobrenatural, poder explosivo o milagroso. Es decir, que la promesa es, ustedes cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo van a recibir dunamis, que se traduce como fuerza, capacidad, habilidad sobrenatural, poder explosivo o milagroso. Todo el que tiene al Espíritu Santo tiene esto. Aleluya, aleluya. ¿Dónde está la gente que tiene al Espíritu Santo aquí? ¿Dónde están? Entonces, tener al Espíritu Santo es tener fuerza. Ay, Dios. Tener al Espíritu Santo es tener capacidad. No es la tuya, no es la tuya de la universidad. No es la tuya de tu educación. Es algo que te eleva por encima de lo natural. Por eso es que la gente ungida puede aconsejar sin nunca haber hecho un curso de psicología o de psiquiatría o de consejería. Y lo hace con tanta gracia, con tanto entendimiento. Vamos, aquí hay gente que Dios la usa en consejería. Y usted sabe que usted mismo a veces usted se asombra de usted. Y usted dice, ¿de dónde fue que me salió a mí todo esto? ¿A quién le ha pasado? Es que eso no viene de ti, no lo busques, no vino porque tú lo depositaste por una lectura de un libro. Fue revelado, fue revelado, fue revelado. Porque cuando llegue el dunamis de Dios, cuando llegue el dunamis de Dios, hay fuerza. ¿Qué más hay? Hay capacidad. Por el dunamis, ¿qué más hay? Hay habilidad sobrenatural. Y hay poder explosivo. Ay, Dios mío. Dígale al que le quede cerca, recibe de lo que yo. Dile, recibe de lo que yo tengo. Ay, 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 ay. Escuche bien lo que te dice el Señor hoy. Entiende lo que tienes. Yo quiero que tú entiendas lo que yo te di. Entiende lo que tienes, porque si no lo entiendes, vas a ser un heredero que desconoce que tiene una herencia. Escúcheme, y hay mucha gente, escuche esto. Hay mucha gente andando a pie, cogiendo Uber, porque no sabe que tiene una herencia de unas tierras que todavía no le han anunciado ni le han informado. Y ellos lo único que necesitan es una llamada. Usted es el heredero de toda esta tarea de tierra, óigame. Y de andar cogiendo metro pasó a ser el dueño del dealer. Porque es que así son las cosas. Escúchame, si eso es así en lo físico,
entonces te tengo que decir que hay más poder y más fuerza en ese principio, en el término espiritual. Déjame explicártelo mejor. Una persona que no entiende este poder, cualquier sentimientico que venga de que apagarle el gozo, lo va a poner así. Pero cuando usted entiende el poder, ay no. Dígale al que le quede cerca, te sentaste al lado de uno que está lleno de poder. Es que no te cree. No, tú necesitas a alguien que te crea. Dile, tú no sabes al lado de quién fue que tú te sentaste hoy. Uf. Por el dunami de Dios. Ay, Dios mío. No por mi inteligencia, no por ciencia, no por teoría filosófica, no, por el dunamis de Dios. La persona que tiene al Espíritu Santo tiene fuerza, capacidad, habilidad sobrenatural, poder explosivo o milagroso. Es la capacidad de influir en los resultados y hacer que se manifieste el cumplimiento de un propósito divino. Hacer que se manifieste el cumplimiento de un propósito divino. Por eso es que orar no es una liturgia. Orar es una reunión de acuerdos, donde tú le dices al Espíritu Santo, revélame todo lo que esté en agenda para yo ponerme en ese mismo carril. De modo que yo ande en esta tierra por cumplir tu agenda. Vamos, que ahí todo diablo que se ponga en el medio va a tener que quitarse. Va a tener que quitarse. Porque tú no te mueves por tu agenda. Tú te mueves por la dirección del Señor. Jesús mismo dijo, yo hago lo que veo hacer al Padre. Vamos, iglesia. Ustedes ven lo que yo hago. Eso no es lo que... Yo no hago eso porque me sale de mí. No. Yo me levanto cada día y le digo al Padre, ¿qué tenemos hoy? Usted no salga de su casa hasta que usted no le pregunte al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vivir así, escúchame, vivir así va a hacer que tu vida sea una vida de victoria. ¿Tú sabes lo que dice la palabra? Que el Señor fue el que hizo el día. ¿Ya Él lo hizo el día? Dice el salmista, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Yo no había vivido ni un solo día y ya tú sabías el día en el que yo me iba de aquí. Tú hiciste el día. Si tú hiciste el día, tú viste lo que hay en ese día, Dios. Aleluya. ¿Quién es como Jehová? Que anuncia lo que va a pasar desde el principio. ¿Quién es como Jehová? Y si ese es el aplauso al Señor, dáselo más fuerte. Gloria a Dios. ¿Alguien dice gloria a Dios? Escucha esto, el poder que Dios da representa la fuerza activa de Dios en movimiento. Recuerda esto, que cuando el Señor quiso revelar su deseo y su propósito, usó un cuerpo. ¿El cuál cuerpo? El de María, para sacar de ese cuerpo el cuerpo de Cristo. Vamos a ver, ayúdame iglesia, Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Que no se te olvide que el niño es el que nace, el hijo no nace. El hijo se da porque ya era antes de ser revelado en esta tierra. Entonces el niño, que es el envase donde se deposita el hijo, es el que nace. Pero Jesús no comenzó su vida cuando María lo dio a luz. No, Señor. María dio a luz al niño. Pero el hijo desciende del cielo. El hijo desciende del Padre. Aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escúchenme bien lo que le voy a decir. En ese momento, en la tierra, cumpliendo el propósito de Dios, había un cuerpo. ¿El de quién? El de Cristo. Cuando Jesús se da por nosotros, ya no hay un cuerpo. Ahora hay millones de cuerpos en toda la tierra cumpliendo una función. Por eso, ¿cuál es la función? Que el reino de Dios se ha ensanchado en cada generación. Para eso fue que tú naciste. Por eso es que la iglesia se le dice, oye, ¿cómo se le dice a la iglesia? Te digo cómo es que se le dice a la iglesia. El cuerpo de Cristo.
el cuerpo de Cristo. Y dice Pablo, todos somos parte de un mismo cuerpo donde Cristo es la cabeza. Así que vamos, ¿quién mueve el cuerpo? Ay, Dios. Tu cuerpo no toma decisiones, las obedece. ¿Quién toma las decisiones? Tu mente. Y se la manda al cuerpo para que las obedezca. Que tú te pases el día entero acostado no era el cuerpo que quería. Fue tu mente que la decidió y el cuerpo te obedeció. Que tú te pases el día entero ayunando no era que tu cuerpo quería. No. Tu mente lo trazó. Ay, Dios. Tu cuerpo obedeció. Porque el cuerpo no toma decisiones, sino que las obedece. Entonces, si el cuerpo no toma decisiones, tampoco yo como cuerpo tengo legalidad de estar tomando decisiones a lo loco sin que la cabeza que es Cristo, vamos, alguien tiene que ayudarme, sin que la cabeza que es Cristo sea quien dirija esas decisiones. Vamos, alguien tiene que decirle a su vecino, agárrate que Dios te va a hablar hoy. El segundo término que quiero que usted aprenda conmigo hoy es este, autoridad. Diga conmigo, autoridad, dígalo. Autoridad, según el original griego, el término autoridad es exousia. Exousia. Y significa literalmente, escuche, autoridad, derecho legítimo, permiso delegado, libertad de acción, capacidad de decisión o dominio conferido. En otras palabras, no se refiere a fuerza. La autoridad no es fuerza, sino legalidad espiritual. Mientras que el dunamis de Dios, que es el poder, es la capacidad para ejecutar. La exousia de Dios, que es la autoridad, es el derecho legal para ejecutar el poder. A ver, el poder es la capacidad, ¿verdad? Es la capacidad, es la fuerza, ¿se acuerdan? Es la autoridad, el poder. Pero ahora, perdón, es el poder, es la capacidad, pero ahora la autoridad es la legalidad para usar ese poder. Escúchenlo bien, el poder es el dunamis, es la fuerza, es la capacidad, pero la autoridad es la legalidad para usar ese poder. Escuche bien que hay gente que tiene poder y no tiene autoridad para usarlo. Alguien dirá, ¿cómo así? ¿Qué es poder? Poder es tener la capacidad de hacer que las cosas pasen. Vamos a llevarlo a lo práctico y a llevarlo a lo simple, sencillo, de modo que a usted no se le olvide. Poder es tener la capacidad de hacer que las cosas pasen. Vamos a ser sinceros, vamos a usar ejemplos prácticos, sí. ¿Se puede? Escuche esto. Una persona que va a comprar un vehículo y dice, ¿cuánto vale ese vehículo? Me gusta. Y le dicen en el dealer, no, eso vale $700,000. Y él dice, no hay problema, yo lo compro. Usted tiene que llamar a algún banco, hacer algún préstamo. No tiene nada, a ningún banco. Aquí está el dinero en efectivo, me lo llevo. ¿Tiene poder o no tiene poder? Tiene poder. Lo que pasa es que si se lo robó, no tiene autoridad. Escúcheme, tiene poder porque pagó cash. Así que sí, y el dealer no le pregunta aquí de dónde, nada de eso. Lo pagó. El problema es que lo que tiene, aunque representa poder, esa persona porque se lo robó, no tiene autoridad de usar ese poder. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. Entonces, hay quienes tienen poder, pero no tienen. Vamos a poner otro ejemplo. Un ladrón puede tener un arma de fuego y ser la misma que tiene la policía. La misma arma de fuego. Los dos tienen el mismo poder. El arma dispara igual. Lo único es que uno tiene poder porque tiene el arma y el otro tiene poder y autoridad para usarla. Entonces no todo el que tiene poder, vamos, tiene autoridad para usar ese poder.
Ay, Dios. Si ese es el aplauso, dáselo mejor a tu papá. Dáselo más fuerte. Voy a volver a definir lo que representa la autoridad. La autoridad es derecho legítimo. Derecho. Escucha lo que tú tienes. No se me distraiga nadie aquí. Escuche lo que usted tiene de parte de Dios. Usted tiene poder. Pero además usted tiene autoridad para usar ese poder. ¿Alguien puede decir gloria a Dios por eso? Cuando tú no lo entiendes, el diablo te tiene ventaja. No por lo que tú no tienes. La ventaja del enemigo no es por lo que tú no tienes, es por lo que tú desconoces que tienes. Aleluya. En otras palabras, la autoridad no se refiere a fuerza, sino a legalidad espiritual. Mientras que el poder es la capacidad para ejecutar esa autoridad. Oiga, qué fuerte, Dios mío. Es el derecho legal. Yo voy a volver a leer esto. El poder es la capacidad y la autoridad es la legalidad. Dime que te lo aprendiste. El poder es capacidad, pero autoridad es... ¿Qué tú tienes, iglesia? ¿Poder o tienes autoridad? ¡Wow! Dele fuerte el aplauso al Señor. Dígale a su vecino, tienes las dos cosas. Mientras que el poder es la capacidad para ejecutar, la autoridad es el derecho legal para hacerlo. Sin autoridad, el uso del poder se vuelve ilegal en el mundo espiritual. Vamos a entrar profundo ahora. Sin autoridad, el uso del poder se vuelve ilegal en el mundo espiritual. Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad, autoridad, según la traducción, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y dice el versículo: y nada os dañará. Vamos a ponerlo claro sobre la mesa. Con autoridad. El problema es que hay gente que quiere reprender demonios haciéndose socio de ellos. Porque tú me vas a perdonar, pero la Biblia no tiene fallo. No, la palabra de Dios es infalible. Y si dice la Biblia en el libro de Lucas 10:19 que Dios a ti te ha dado potestad, es decir, autoridad, para hollar, pisar, aplastar serpientes y escorpiones, que representan demonios. Y sobre toda fuerza del enemigo, y que a ti nada te va a dañar. Y tú vives siendo un zambá del diablo. No, que ahora es un ataque por aquí, que ahora no me sirven los huesos, que ahora no. Dígale a su vecino: no, señor. Dile no, dile con autoridad, como que tú eres un profeta lleno de fuego. Dile, no, señor, dile. Usa el poder y la autoridad que a usted le fue conferido. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Escuche esto. Jesús hablando. Jesús, ¿quién? Jesús: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Sencillo. Eso no es un invento de ningún evangélico ni de ningún pastor. Eso es palabra de Dios. Es tu derecho. Cuando tú vas a orar con ese derecho, por eso es que ayer predicábamos también, agarra los libros. ¿Te acuerdas en el primer mensaje? Daniel tomó los libros. Tú tienes que tomar los libros. Ataques espirituales en tu casa, agarro el libro. ¿Y qué dice el libro? Que a mí me dieron poder y autoridad para pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, nada me va a dañar. Eso es que tú vayas a orar con lo que dice la Biblia de ti. Mira, aunque tú no veas, Dios mío. Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. A veces Él no la manifiesta de una vez, pero me oyó. A veces yo no la veo de una vez, pero una cosa yo sé, que Él me oyó. Y si me oyó Dios, ay. Si Dios me oyó, esto es asunto de minutos, de horas, de días, para que lo que Él oyó lo revele. Alguien dice: gloria a Dios aquí. Dele mejor ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Pero además el libro de Mateo capítulo 28 verso 18 dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién es que habla, señores? Jesús. Jesús es Dios. Ustedes como que están, vamos a ver, Jesús es Dios. Absolutamente. Y alguien dirá: ¿y por qué tenía que andar en autoridad? Porque al convertirse en hombre, tenía que alinearse al orden espiritual. ¿Usted sabe cómo le dicen a Jesús en uno de sus nombres? El postrer Adán. Santo. Mientras el postrer Adán pecó, mientras el primer Adán, pecó, el primer Adán pecó, el postrer Adán estableció orden en todo el sistema de Dios. Oiga qué fuerte, el primer Adán peca porque Satanás lo tienta con comida. Al postrer Adán, luego de haber ayunado 40 días y 40 noches, Satanás igual viene a ofrecerle lo mismo que le ofreció al primero, pensando que el postrero iba a ser igual. Pero a mí me gusta ver cómo el postrer Adán no se movió con lo que desbarató al primer Adán. Escucha lo que dice el Señor: preparé una versión postrera de ti. No, esto está fuerte. Que va a hacer que tú aplastes todo lo que aplastó la primera versión de ti. Si hay alguien aquí que entendió eso, que le dé fuerte el aplauso a su rey, a su Dios, al Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Escúchame, el primer Adán falló y el postrero le arrebató al enemigo todo lo que el primer Adán le entregó. Pero ¿cómo lo hizo? En orden, en obediencia, vamos, iglesia, en sumisión, y lo vamos a ver más adelante en otro versículo que lo explica mejor. Pero por el momento quiero que oigas esto: la autoridad define quién puede hablar, hasta dónde puede actuar y en nombre de quién lo hace. Que esto está fuerte. La autoridad define quién puede hablar, hasta dónde puede actuar y en nombre de quién lo hace. Importante aquí, escúcheme bien, iglesia, las naciones, atención: Dios no tiene autoridad. Y alguien dirá: ¿cómo así? Lo repito: Dios no tiene autoridad, porque el que tiene autoridad es porque la recibió de alguien mayor. Aleluya. De Dios es todo el poder, pero Dios no tiene. Dice la Biblia que buscando por quién jurar, no encontró uno por quien hacerlo, y tuvo que jurar por él mismo, porque no hay uno por encima de él. Alguien que me ayude. En el cosmos, en el universo, en las esferas, nadie está por encima de Dios. Así que Dios no tiene autoridad. De Dios es todo el poder. Salmo 62 verso 11 dice: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia. Dios no tiene autoridad porque a él no hay que autorizarlo. Es soberano. ¿Estamos claros? Hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere, y nadie le puede decir: ¿qué tú haces, Dios? Absolutamente soberano. ¿Alguien dice gloria a Dios? Vamos a la palabra. Escuche esto. Quiero ahora que usted me oiga antes de leer este próximo verso. Una cosa es el poder y el poder es la capacidad, ¿verdad? Poder es la fuerza, capacidad. La autoridad es la legalidad para usar el poder. ¿Y la jurisdicción qué es? Los abogados que están aquí me van a entender. Jurisdicción, escúchelo, es el límite o esfera de acción donde una autoridad puede ejercer su poder de forma legítima. ¿Es así? No que yo soy tal cosa. Escuche, lo que usted es tiene límite. ¿Cómo así? Déjame ver si te lo puedo explicar. Cuando tú tienes un pasaporte de República Dominicana, el pasaporte hasta este momento, que estamos en el año 2025, hay lugares donde por el pasaporte dominicano podemos entrar.
por ejemplo, Colombia y otros lugares, ¿verdad? Ayúdenme, ¿dónde más? Perú, ¿dónde más? El Salvador, me dijo alguien. Muy bien, muy bien. Pero ¿qué pasa con eso? Ese pasaporte te permite entrar a algunos lugares donde el hecho de tú llevar la ciudadanía dominicana tiene puertas abiertas. Pero hay otros lugares donde con el pasaporte dominicano tú no puedes entrar. ¿Por qué? Porque literalmente lo que dice la raya, la frontera es, eso que tú tienes no te califica para entrar en este territorio. Para tú poder entrar en este territorio, tú necesitas otro tipo de estampa. Escucha lo que es el orden espiritual. El orden espiritual también tiene jurisdicción. Es tan así que hay delincuentes que no se pueden juzgar en un territorio determinado. Los abogados, voy bien. ¿Por qué? Porque no está dentro de la jurisdicción hacer ese juicio. Hay cosas que te limitan, no porque no sean así, es porque a ti no te compete entrar ahí. Entonces hay gente que por no entender jurisdicción tiene problemas. Le voy a explicar más fuerte esto, más claro. Le voy a decir algo profundo y excúseme porque es importante que usted lo sepa y con respeto se lo voy a decir. Cada persona tiene una decisión propia como persona. Escúcheme, usted no puede decidir por el otro. No, señor, hasta el mismo Dios, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 3. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entro y ceno con él. Pregunta, ¿usted cree que el Señor pudiera romper la puerta? ¿La puede romper? La puede romper, pero decide no hacerlo. ¿Por qué? Porque si la rompe, eso es force. Y el Señor respeta el derecho de cada quien. Él te hizo con la capacidad de elegir. Dice Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Ay, si eligieras la vida para que a ti y a tus descendientes le vaya bien. Yo quiero que tú la elijas, pero lamentablemente te di la capacidad de elegir tú. De elegir tú. Entonces la jurisdicción tiene que ver con que yo elijo por mí. La decisión de cada quien es individual. Y hay gente que no entiende que usted, con todo y la autoridad que usted tiene, el poder, la gloria de Dios sobre usted, usted no puede ir a tumbarle un altar a un brujo que no quiere aceptar a Cristo. No, porque yo llegué aquí con toda la autoridad. Y el brujo deja, tú verás. Tú verás. Con toda su autoridad, usted no puede estarse metiendo a casa ajena a romper santo. Porque con toda la autoridad que usted tiene, el dueño de esa casa tiene que estar de acuerdo con que quiere ser libre. Para que en el poder del acuerdo, usted con la autoridad combinada de quien quiere ser libre, usted vaya y queme, desarme, desbarate todo hechizo del diablo ahí con un acuerdo. Con un acuerdo. Pero hay gente que se llena, no, que a mí me mandó Dios y el brujo nada más en un rinconcito. Tú verás todos los seres y no estoy glorificando demonios, el Señor reprenda al diablo. Te estoy hablando de orden. Te estoy hablando de orden y no, mira, es la experiencia. Hemos estado en cruzada donde vemos cómo el Señor hace que la gente salga de las gradas. Ustedes los que han acompañado el ministerio lo han visto como serpiente. Y luego cuando llegan al altar, en el nombre de Jesús tú vas a abandonar ese cuerpo. No me voy. No me voy. Y estamos ahí orando después de haber ayunado. Y en el nombre de Jesús te vas. Porque mira lo que yo hago, por lo menos yo aprendí eso, me lo enseñaron muy temprano en el ministerio. Tú pides la conciencia de la persona. Tú te callas y me vas a dejar hablar con la persona. Y le hablas a la persona. Y a la persona tú le preguntas, ¿tú quieres ser libre? Si la persona te dice quiero ser libre, no importa qué rango de demonio hay ahí. Si dice quiero ser libre, se tiene que ir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pero si la persona no quiere ser libre,
Usted sabe lo que hay que hacer. Señor, en el nombre de Jesús, tome ese corazón endurecido y trata con él. Escuche, diga conmigo jurisdicción. La jurisdicción te hace entender que, escúcheme, pastor, explíqueme otro ejemplo. A ver, otro ejemplo. Usted no puede, por más ayuno, por más unción, usted puede tener una unción mayor que la de Eliseo. Y dice la Biblia que Eliseo, aún después de muerto, estaba resucitando muerto. Y la unción suya puede ser 10 veces mayor que la de Eliseo. Y con todo y ser así, usted no puede. Escuche bien lo que usted no puede hacer. Usted no puede atar a Satanás de manera definitiva. Porque el juicio de Satanás todavía no ha llegado. Usted lo puede atar y echarlo fuera de su territorio. Del suyo sí. Pero de que del mundo entero. Yo estoy ayunando y orando. ¿Y cuál es el propósito? Que ya Satanás se muera. Que voy a acabar con él. Eso no, es que no funciona así. Llegará el día, dice la palabra en el libro de Apocalipsis, en el que Satanás y sus ángeles serán echados al lago de fuego, pero todavía al día de hoy eso no es jurisdicción suya. Es más, le voy a decir algo. Yo no tengo acceso, ni usted tampoco, a controlar por oración ni ayuno terrenal lo que pasa directamente delante del trono de Dios. Mi jurisdicción es la tierra. Vamos a ver, ¿dónde están los casados aquí? ¿Dónde está la gente casada? ¿Quiénes tienen menos de 2 años que se casaron? Levanten la mano. ¿Quiénes tienen 5 años por ahí que se casaron? ¿Dónde? Ok, usted sabe que, ¿dónde están los hombres que tienen como 5 años de casados, 5 menos? ¿Dónde están? Usted sabe, y todos los casados saben, que el día que usted se casó, ese mismo día usted por legalidad le confirieron un derecho. ¿Cuál es el derecho? Usted es la cabeza de su casa. Y usted puede llegar a su casa y decirle a su mujer, tengo hambre, necesito que me haga la cena. ¿Verdad? Sí, no, las mujeres lo siento, pero es así. Sí, no, es así, es así. Dígame amén, sí o no, no. Usted me dice. No, espérate. Escucha esto. Ven, vamos a hablar. Escúchame. Ay Dios, aleluya. Ay Dios, Padre. Escuchen, por favor, escuchen esto. Usted puede llegar a la casa suya a decirle a su mujer, la suya, mi amor, tengo hambre, hazme la cena. Pero eso es un derecho conferido con jurisdicción. Tú no puedes ir a la casa de la vecina. Hágame cena. ¿Quién tú eres ahí? ¿Tú sabes lo que pasa? Que te saliste de tu jurisdicción. Déjame explicártelo mejor. El gerente de un banco en este país, bancos importantes, Banco Popular, no es gerente del Banco de Reserva. Porque es un tema de jurisdicción. Y usted tiene que aprender, escúchame, en lo que Dios te ha dado hay jurisdicción. Todo tu poder y toda tu autoridad es tuya. Pero el Señor te dice, respeta la jurisdicción. Y la jurisdicción tiene que ver hasta con lo que Dios le dio a otro. Que hay gente que cree que se puede poner a opinar en lo que otro hace, lo que otro tiene. Respete su jurisdicción. ¿Alguien dice amén? Alguien, dele la gloria al Señor. Y alguien dirá, ¿cómo así, pastora? Vamos a la Biblia, libro de 2 de Corintios. Atención, iglesia, 10, verso 13. En la versión NTV, hablando Pablo dice, nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. Cristina, léelo otra vez. Atención, iglesia, hablando el apóstol Pablo. Nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. Respete los límites del trabajo que Dios le ha dado. Respete los límites del trabajo que Dios le ha dado. Respételo.
Porque en el momento que usted está tratando de moverse a otra cosa que no está dentro de su jurisdicción, pierde autoridad. Tengo aquí otro ejemplo. Un juez tiene autoridad solo dentro de su territorio. Un juez puede ser juez, pero no necesariamente en cada lugar donde llega. Un presidente es presidente territorialmente. Entonces hay que entender los límites territoriales y la jurisdicción espiritual también. ¿Alguien dice amén? Del mismo modo, el creyente tiene autoridad en áreas que Dios le asignó. Áreas que Dios le asignó. Yo quiero que ustedes se me graben este versículo, por favor. Salmo 62:11, por favor, es importante. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia. Ningún poder existe fuera de Dios. Alguien ahora mismo dijo, ¿y el poder de Satanás? Es de Dios también. Aleluya, pastora, y eso, sí, Señor. La Biblia dice, todo poder es de Dios y el poder de los brujos es de Dios. Lo que pasa es que están usando poder de Dios para infringir en contra de Dios. Todo don es de Dios. Pastora, y el don de los artistas mundanos que cantan basura, ese don es de Dios. Lo que pasa es que no están usando el don para glorificar a quien le dio el don. Dice Santiago, escuche 1 verso 17. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice Salmo 62:11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y tuya, oh Señor, es la misericordia. Dones, no importa quién lo use ni para qué, de Dios. Poder, no importa si es un brujo, satánico, hechicero, Dios. Escuche, yo no tengo tiempo. Hay tres formas de recibir poder manifiesto de Dios. Número 1, por medio de los principios. Hay gente que recibe poder. Dios, ayúdame. Un ladrón puede sembrar. Y a pesar de ser ladrón, si sembró, la tierra le responde. ¿Por qué? Porque hay un principio. Y si honró el principio le devuelve. Aunque no honre a quien estableció el principio. Porque hay un poder que se recibe por causa de honrar los principios. Aleluya. ¿Me siguen, iglesia? Muy bien. Está la otra forma de recibir poder de Dios. ¿Cómo? Uniéndote a quien tiene autoridad y poder de Dios. Ese poder te cubre. Y la forma más potente de recibir poder de Dios es a través de la intimidad con la fuente del poder. Por eso es que el diablo no quiere que tú ores. Por eso es que cuando tú ayunas, tú te vuelves como más afilado. ¿Quién ha sentido en estos 4 días de vallado que se siente como más? Dígale a su vecino, tengo filo, dile, cuidado, dile. ¿Dónde está la gente que tiene filo aquí? Ningún poder existe fuera de Dios. Incluso los poderes demoníacos o terrenales funcionan porque se derivan de principios creados por Dios, aunque los usen de forma corrompida. Importante, cuando alguien intenta usar poder fuera de su voluntad, pierde autoridad, aunque conserve la capacidad. El diablo puede tener poder, pero no tiene autoridad. Tiene poder, pero no tiene autoridad. ¡Ay, Dios! Ay, nada más con eso ya tú te fuiste con lo que necesitaba oír para la vida entera. Tiene poder, pero no tienes autoridad. Puede, pero aquí no. Ay, si alguien puede glorificar. Rebecca Brown, la escritora de libros de guerra espiritual más conocida de las últimas décadas. Debo decir que en los años 90 eso era algo increíble, la forma como se popularizaron sus libros. Entre otras cosas, ella dice en uno de sus libros, creo que fue Él vino a libertar a los cautivos, o el título era Yo vine a libertar a los cautivos, hablando de Dios. Ella da el siguiente testimonio y dice que en una ocasión, cuando ella era bruja, porque de ahí la libertó el Señor,
Ella dice que ella salía del cuerpo y se iba a maldecir la vecindad donde ella vivía, pero que ella veía que habían casas donde los brujos no podían echar ningún tipo de maldición. Y un día se encontró con una casa que estaba rodeada de ángeles. Y los demonios le dijeron, ni mire para allá. Y ella pregunta y dice, ¿pero qué por qué? ¿Por qué no? Y ella dice, porque donde quiera, los demonios le responden y le dice, porque donde quiera que tú ves esos ángeles, ahí nos trazan límites y ahí no podemos entrar. Ella dijo, desde ese día comencé a entender que había un poder mayor al que yo me tenía que someter y sujetar. Ay, Dios mío, Padre, Padre, dele la gloria, dele la gloria. Dígale a su vecino, te rodean los ángeles, dile. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Alguien puede celebrar eso aquí? ¿Alguien puede decir gloria a Dios por eso? El diablo puede tener poder, pero no tiene autoridad. Solo el creyente tiene ambas cosas cuando permanece bajo el gobierno de Cristo. Dios mío, se me fue el tiempo. Si me dan 5 minutos más, no voy a terminar porque esto no da para terminarlo. Pero sí le voy a leer el último de los puntos que me falta. La sumisión de Jesús y la transferencia de su autoridad a la iglesia es algo que tú tienes que entender y conocer. Porque por causa de Cristo haberse sometido como se sometió, le confirieron toda autoridad y te la pasó a ti. Ay, 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 ay. Escuche esto. Jesús nos enseñó que la autoridad no se obtiene por posición, sino por sujeción. ¿Qué significa eso? No es por posición, es por sujeción. Porque en Dios la línea de autoridad tiene un orden. Vamos a Filipenses 2, 5 en adelante, Cristina. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y estando en la condición de hombre, ¿cómo fue? Y estando en la condición de hombre, cuando se convirtió en hombre, cuando se encarnó, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo primero que dice es que estando en la condición de hombre, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oiga, ¿qué fue lo que le dio la autoridad? La obediencia. Pero hay gente que quiere tener autoridad sin obedecer. Y aunque yo, mira, de verdad no diga más nada hoy, yo no te puedo dejar a ti salir de aquí sin tú entender el organigrama de la autoridad en el reino. Porque hay gente que están desgastándose, orando y ayunando y no están viendo resultados. ¿Y por qué, pastora? Porque no están respetando el principio de la autoridad del reino. Y es mi responsabilidad que tú entiendas cómo tienes que moverte para que no pierdas autoridad. ¿Alguien dice amén?
Cristo se sujetó al Padre y esa obediencia lo calificó para recibir autoridad sobre todo. Dice Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta potestad? Toda. ¿Cuánta? Toda. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando tú le predicas a alguien para que se salve, lo estás haciendo en la autoridad que Cristo te dio. Todo lo que se resista a eso, tú lo puedes enfrentar con legalidad. ¿Por qué? Por causa de quien te dio autoridad. Recuerda que quien está atado y no quiere ser libre, porque los demonios tienen que saber, ay Dios mío, que tú no vas a discutir con él, con el atado, sino que tú te vas a ir directo a desautorizar a quien lo ata. ¿Alguien dice amén? Lucas, rapidito, 10:19 dice: he aquí, hablando Jesús, os doy potestad. Así que tú tienes potestad, tienes autoridad. Marcos 16, 17 al 18. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre. Ah, Dios mío. En mi nombre, no en su inteligencia. En mi nombre. Efesios 2:6. ¿Qué dice Cristina? Y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa autoridad fue activada por el Espíritu Santo, quien la sella y la respalda. En Juan 20, 21 al 22, Jesús dice: como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. Reciban al Espíritu Santo. Jesús sopló sobre ellos y le dijo: reciban. Y usted va a decir: ¿cuál es la diferencia de ese soplo de Cristo en los discípulos ahí y el hecho de que el Espíritu Santo haya venido en Hechos 1:8? Que haya sido anunciado porque llegó en el capítulo 2. Pero el anuncio es: recibiréis poder. Hechos 1:8. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? Escúchame, Dios mío, te amo. Jesús sopló en los discípulos luego de resucitar. Ay, ayúdame. Hasta que Él no resucitara, no podía soplarle. ¿Qué fue lo que le sopló? La vida del Espíritu. Fue la vida del Espíritu lo que le sopló. Usted tiene que saber que usted tiene la vida del Espíritu en usted. Dele mejor ese aplauso al Señor. Dele mejor ese aplauso al Señor. Escúcheme rapidito y la semana que viene seguimos en el reino de Dios. Solo escúchelo porque vamos a profundizar como buzos la semana que viene en esto. ¿Quiénes vienen para el discipulado que viene? Le garantizo que usted, mire, usted no se va a querer perder esto. Pero para que usted vaya cogiendo una entradita de lo que viene, escúchelo bien. El organigrama de la autoridad en Dios es este. Número 1, Dios Padre es la fuente de todo poder y autoridad. No hay una persona, nadie, no hay un sistema, no hay nada, nadie por encima de Él. Diga conmigo: nadie está por encima de Dios. Muy bien. Luego del Padre tenemos a Cristo Jesús el Hijo, que representa la autoridad del Padre en todo el universo. Ajá. Tercero, el Espíritu Santo, que ejecuta y respalda esa autoridad en el creyente. Cuarto, la iglesia, el cuerpo de Cristo, que representa la autoridad de Cristo en la tierra. Quinto, las autoridades espirituales delegadas como pastores, líderes y ministros. Sexto, los creyentes individuales que ejercen autoridad en su esfera, dígase familia, trabajo, ministerio y sociedad. La autoridad divina fluye desde arriba, pero su propósito siempre es servir, proteger y establecer el reino de Dios. Yo lo voy a dejar hasta aquí con este punto de afirmación. Dios el Padre es la fuente de toda autoridad, de todo poder y de toda autoridad. Luego del Padre está el Hijo que se sometió y por someterse recibió toda potestad. Aleluya. Él nos pasó la autoridad a nosotros.
¿Alguien dice gloria a Dios? Y nosotros, cuando nos sujetamos a Él, vamos, iglesia, por favor, ayúdame, mi amor. ¿Por qué Cristo recibe toda la autoridad? Porque se sometió. ¿Cuándo yo tengo la autoridad de Cristo? ¿Cuándo la tengo? Cuando usted se somete a Cristo, te digo sobre qué tú eres autoridad, sobre la creación. Elías dijo, no va a llover aquí, sino por mi palabra. Y la creación dijo, ¿quién habla? Y vieron quién era que hablaba y dijeron, a ese hay que obedecer. Jesús fue donde la higuera, porque estaba llena de hojas, y fue a comer. Y dijo, ¿dónde están tus frutos? La maldijo y la higuera se secó. Escuchen lo que pasa. Escúcheme, ay Dios mío, dice la palabra que a Eliseo le llamaron calvo. Calvo. Y dijo Eliseo, yo soy un calvo, perfecto. Oso, resuélvame ahí. Lea la Biblia. Dice la palabra que los osos se comieron a los jóvenes. ¿Y de dónde sale toda esta autoridad? De gente autorizada. ¿Pero por qué? Porque se somete. Vamos, que yo te va a decir, no, que esos ejemplos, no, mi vida. Hay ejemplos aquí también. El otro día una de las hijas espirituales de Soplo de Vida dice que había una vigilia de jóvenes aquí. Hicieron un chocolate las jóvenes para la vigilia. Y vinieron más jóvenes que el chocolate. No alcanzaba el chocolate. Adora. Y ella dijo, bueno, yo veo esta fila que dobla y hay un chin de chocolate nada más. Y ella dijo, no, Señor, aquí creemos en los milagros. Padre, en el nombre de Jesús, necesitamos que tú aumentes. Sin mirar el chocolate, usted olvídese no, usted comienza a sacar en fe. Ella dice, pastora, mire, no faltó una sola sin chocolate. El Señor proveyó. Aleluya. Aleluya. ¿Usted sabía que hay días donde a usted se le acaba la gasolina? Ay, a mí me ha pasado. Señor, en el nombre de Jesús. Ahora lo que pasa es que hay gente que pierde la autoridad para orar por gasolina. Pregúntame por qué. Porque son unos charlatanes irresponsables que siempre andan en reserva. Yo ando siempre con el bombillito encendido. Yo sé que cuando prende el bombillo todavía faltan 30 kilómetros. El Espíritu Santo no se mete en esa charlatanería. Distinto a eso es que usted sea una persona prudente, responsable y que usted se haya perdido por ahí y entre en reserva. Y el Señor honra tu responsabilidad y tu manejo. Y dice, wow, no hay gasolinera. A nosotros nos pasó, mi amor, cuando veníamos en una ocasión del este, no había gasolinera cerca. Y nosotros, Dios mío, Padre. Él mismo me dice, no, pero que eso fue un milagro. Llegamos a la capital literalmente saliendo casi 3 horas después. Dios mío. Y el Señor no dejó que nos quedáramos en el camino porque oramos. La naturaleza tiene que responderte. La naturaleza tiene que responderte.